blanco y por lo que veis tengo el pito más grande. Si usted lo dice, señor. Iba a venir el coronel Rauch y hay que leer sus comunicados. Primer comunicado: hoy, para ahorrar balas, hemos degollado a 27 ranqueles. Sí, por lo tanto hoy tenéis que trabajar para mí, no para mi señora que es gorda y chancha, sino para mí que quiero tener una casa mucho más alta. Si usted lo dice, señor. Segundo comunicado: dice, los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad. Claro, si no tienen sentido de la propiedad, ¿para qué vienen al mundo? En ese sentido, it's better if I speak some English, because this is what we need, a lot of big things. Si usted lo dice, señor. Tercer comunicado: 1826, dice, los ranqueles son anarquistas. Pero como si no había nacido todavía Bakunin ni Kropotkin, pero ya el coronel europeo sabía. Y bueno, si eran anarquistas había que eliminarlos, ¿no es cierto? Avión. Motherfucker. Start something. Para mí el 12 de octubre es el principio de la destrucción de las culturas autóctonas de Latinoamérica. Nada más. Como para los pueblos originarios han calificado al 11 de octubre como el último día de la libertad. Y creo que tienen razón. Y después para ellos va a venir la esclavitud y va a venir el progreso. El progreso es lo positivo que llaman los europeos. El progreso ¿para qué y para quién? El 8 de octubre en América fue el último día de pueblos que vivían una organización, vivían en espacios de patria, en espacios de organización social, política. Y el 12 de octubre significa la ruptura de todo eso, más el genocidio, más el robo, el saqueo. Ni siquiera pasar de dejar de decir festejo para hablar de homenaje no, tampoco. La verdad, es un hecho citado por algunos historiadores. El 12 de octubre no es solamente interpretar lo que pasa, sino hacer muchas cosas para que esto se sepa, para que se sepa quién es Roca, para que se sepa quién es Pueyrredón. Si queremos saber, hoy hacer es saber la verdadera historia y atacar a los distorsionadores de la nación y a todo lo que significa que están endulzando y justificando la experiencia de su padre como si yo justificara el mío. Mi viejo se equivocó en tomar el puesto de lo que significaba un nativo acá, una persona acá, y que si eso es que evitamos que vengan los ingleses o los franceses, es una falacia, una mentira, porque en Australia siguen los ingleses ahí, en Uruguay siguen los ingleses, porque esa es la justificación, ¿no? Tuvimos la conquista del desierto, porque si no se venían los ingleses. Unos caraduras peligrosísimos. Porque se hizo en el Perú, lo que se hizo en México, lo que hizo España, es decir, el trato que se dio, es decir, la muerte de Tupac Amaru es tal vez la más cruel de la historia de la humanidad. Lo hicieron los españoles católicos, está en las actas españolas. Lo ataron a él desnudo, cada pie, cada pierna y cada brazo a 4 caballos que tiraban para un lugar diferente, para destrozarlo. Y no sé, la fuerza interna de este hombre fue tan grande que no pudieron destrozarlo. Entonces,
le cortaron la cabeza. Pero además está en las actas, para que aprendieran la lección, los pueblos, los indios, como decían ellos, se los descuartizó. Entonces, un pie de la mujer de Tupac Amaru con un brazo de Tupac Amaru se mandaron a Tarija. La cabeza de Tupac Amaru y la cabeza del hijo de Tupac Amaru, del hijo mayor de Tupac Amaru, se mandaron al Cusco. Además, todo eso está celebrado por los obispos católicos y también por el obispo del Río de la Plata. Cuando él recibe la información de las actas firmadas, señala que así van a aprender a esos indios a no tener más rebeldías contra el rey católico de España. Había que terminar con lo anterior, había que borrar de la faz de la tierra y de los recuerdos. No solo, como decía un perro que era Borges, no solo condenado a dejar de ser, sino condenado a dejar de haber sido, es decir, la nada, perder la memoria, totalmente, una amnesia histórica total. Esto se necesita para una colonización, por eso no hay restos. Pero acá había gente, había civilizaciones, como le dicen, había maneras de vivir, había intimidades, había amores, había vida. Basta leer algo que tendría que ser lectura obligatoria en las escuelas primarias, no en las primarias, en la secundaria. Es el libro Mis viajes de Alexander von Humboldt, el sabio alemán que durante 5 años recorrió América Latina. Y él es el verdadero descubridor de América, porque descubre las cosas que nunca dijeron los historiadores españoles. Él dice: estoy maravillado, voy a conversar con los pueblos originarios y me he dado cuenta que no tienen sentido de la propiedad, no saben lo que es la propiedad. Todo es de todos, todo es de la comunidad. Reparten todo. Y además me hablan cómo hay que cuidar la naturaleza, porque dicen: nosotros sacamos los productos de la naturaleza, pero solamente muy medido para cuidar el futuro. La naturaleza tiene que seguir siempre igual. Sacamos lo mínimo que hay para alimentarnos. Dice: en cambio, yo a la noche me voy a cenar con los conquistadores españoles y siempre viene alguno con un papel y un lápiz que me dice sonriente: esto es mío, me dice lo que ya es suyo. Y entonces dice: a mí me avergüenza como cristiano y europeo esta diferencia. Además, lo que más me avergüenza es cómo son explotados los pueblos originarios. Dice: por ejemplo, en Venezuela y en Colombia no hay suficientes caballos. Entonces los conquistadores se suben a los hombros de los indios con un rebenque y los hacen correr kilómetros y kilómetros para ser transportados, porque no tenían otra forma de transportar. Bueno, todo eso es lo que hay que decir. O sea, la colonia no es una cosa casual, es un sistema, es algo sistemático. Es decir, ya viene de Europa, ya viene, es la forma de pensar de los pueblos europeos. Si empezamos a racionalizar que no es lo mejor para este caso, porque lo mejor es tener mucha bronca, es el problema.